En el último video les contaba que este último tiempo tuve la suerte, la oportunidad, el honor de compartir charlas con muchas profes de yoga. No sé, más de 30 o 40 probablemente este año. Y bueno, esto que se repite, ¿no? Un montón. En prácticamente todas las conversaciones que tuve, una sensación de falta de confianza y de falta de seguridad en las clases que estaban dando o una falta de confianza y seguridad en lo que tenía cada profe para ofrecer que hacía que directamente no ofrezcan nada, no se animen a dar clases. Y muchas veces la respuesta pareciera que está en tomar más cursos, en aprender más de biomecánica, en tomar el último curso de neurociencias, en seguir aprendiendo filosofía. Pero la verdad es que la respuesta no está en formarte más, en aprender más conocimiento, sino en un proceso mucho más personal, de reconocimiento de lo que vos tenés para ofrecer. Porque lo que pasa ahí no es falta de estudio, es el famoso síndrome del impostor, de sentir como profes, como personas que lo que digo no es lo suficientemente valioso, que no estoy lo suficientemente formada, que soy medio una farsa, ¿no? Nos aparece a todas, a mí también me pasa, un montón me pasa, no es que no me pasa. Y está, de alguna manera siento que bien, ¿no? Habla de mucho reconocimiento de la responsabilidad que implica el dar clase y eso me parece que es súper positivo, pero es una gran trampa, porque siempre nos va a parecer que no somos lo suficientemente buenas. Y, o peor, ¿no? Como esta sensación de que si no somos perfectas, si no sabemos todo, si no somos unas eh, súper estudiosas de anatomía, de biomecánica, de filosofía, de sánscrito, de neurociencias ahora, de culpable también, ¿no? Del último abordaje o técnica somática. Siempre aparecen más cosas en las que formarnos, más cosas en las que estamos atrasadas, en las que no estamos en la última línea de vanguardia de conocimiento técnico, teórico, lo que fuera. Y creo que ahí el gran problema es que estamos comparándonos y enjuiciando nuestra experiencia, nuestro recorrido y lo que ofrecemos a nuestros alumnos con la experiencia, el recorrido y lo que ofrecen otras personas. Y es un camino, ¿no? Encontrar qué en este mar de ofertas, eh, qué es lo que yo tengo para ofrecer a la comunidad, qué, qué es lo que quiero compartir al abrir un espacio de clase. Y es una pregunta que como profes es re importante que nos hagamos. En mi propio proceso, compartir el curso de Hacia el Corazón del Asana con otras profes fue para mí misma muy transformador y muy revelador de cómo yo también estaba cayendo en esas narrativas de ser una buena profe o estar bien formada o, bueno, en mi caso, ofreciendo formaciones, de ofrecer formaciones de lo que es pertinente. Durante 2 años di instructorados de yoga y aunque no me adhería a la Yoga Alliance, ni la de Estados Unidos, ni ninguna otra, sí armé el programa siguiendo esos parámetros, esa bajada de línea. Porque me parecía congruente, de alguna forma me parece que está bien que haya una lista de conocimientos mínimos, de requisitos mínimos de estudio, también para tener como cierto criterio común con otras profes y otros profesores. Lo disfruté un montón, no es que no. Y conocí personas preciosas, se armaron una comunidad en las dos escuelas donde di el instructorado, se armaron comunidades preciosas y sucedió algo magnífico. Pero eso que sucedía en la comunidad y en el encuentro, no dependía de los conocimientos técnicos y teóricos de alguna manera, ¿no? Que un poco va por ahí la cuestión. Pero, en fin, en algún punto me di cuenta que inconscientemente estaba haciendo eso, estaba como dando un curso en el que repetía la bajada de línea de una Yoga Alliance a la que ni siquiera estaba adherida. Y, y me di cuenta que no era propio, que de alguna manera estaba drenada, estaba cansada, era
algo que disfrutaba muchísimo de dar, pero que me tenía muy, muy agotada. Y reconocí que eso ya me había pasado dando clases regulares. Ahora me estaba pasando dando un curso, ¿no? Dando una formación de 200 horas. Pero era una sensación que en algún punto de mi recorrido como profe yo ya había tenido dando clases. Y la base, el fundamento, era el mismo. Era que no estaba brindando, no estaba compartiendo desde un lugar genuino y congruente conmigo misma, con mi búsqueda, con mi proceso, sino mirando los estándares de otros, mirando lo que hacían otros, comunicando como comunicaban otros las inscripciones a su curso o a su instructorado. Y no sin incertidumbre, el año pasado dije, ok, el año que viene no lo voy a volver a hacer. Y no sé bien qué curso voy a dar, pero voy a tratar de construir algo que se sienta congruente, que me inspire a seguir pensando de maneras novedosas, que me encuentre con personas comprometidas y con ganas de ir más profundo. Hacia el corazón de la asana nació de esa intención. Y, y más que formar por primera vez a alguien que tenía ganas de iniciarse en el mundo del yoga, me propuse construir un espacio de formación y profundización para profes de yoga. Y ahí, bueno, ahí empecé a tener estas charlas y empecé a escucharlas y empecé a entender cuál era el conflicto, la problemática de fondo para la mayoría. Y que obvio que no tenían nada diferente con mi propio proceso y con mis propias problemáticas y mis propias inseguridades y cuestiones. Y de alguna manera me propuse que este curso de profundización sea el espacio para que cada profe encuentre su propia voz. Y acá es contraintuitivo o es contrabalanceado también, ¿no? Porque la práctica de yoga funciona. No hay que hacer nada extraordinario como profes, ¿no? De alguna manera es ser un canal y transmitir lo que nos fue transmitido y sostener el espacio como nuestros maestros lo sostuvieron para nosotros o nosotras. Y funciona. La práctica de yoga funciona. Es maravillosa. No tengo dudas. Después de 8 años de dar clases, de 4 años, 6 años de dar workshops y estos últimos 2 o 3 años ya dando formaciones, es muy hermoso. Es un honor gigante poder ver esos procesos de transformación física, mental, emocional, identitario que sucede en los practicantes. Funciona. Y muchas veces creo que entonces como profes es más corrernos del medio y dejar que el yoga haga su trabajo. Es el yoga funcionando. Pero ese lugar, ese rol que tenemos como canal en el sentido de transmitir, ¿no? Como algo que nos fue transmitido, que aprendimos y que después compartimos con otros. Creo que si nosotros en ese proceso nos borramos demasiado, ¿no? Como borramos demasiado nuestra identidad y nuestra experiencia para tratar de transmitir algo de forma impoluta, de forma perfecta. Por eso esa necesidad de seguir estudiando, de seguir formándonos, de aprender cada vez más cosas. Quizás. Siento que pasa eso. Nos corremos demasiado del medio y, y entonces tratamos de hacerlo como hay que hacerlo de forma estandarizada o de enseñar de alguna manera como copiando y pegando el modo de nuestros profes o el modo de nuestras colegas. Y en realidad lo que funciona es el espacio que se sostiene cuando compartimos nuestra experiencia, cuando la práctica, la sala de yoga es un lugar seguro al que la persona puede ir a encontrarse consigo misma, con su propio cuerpo y desde allí encontrarse en un lugar mucho más presente con los demás. Entonces, si te está costando encontrar tu voz como profe, encontrar tu lugar en tu comunidad, te diría, volvé a tu práctica. Volvé a tu práctica una y otra vez. Fíjate si en ese proceso de brindar para los demás no descuidaste tu propio espacio de práctica y tu propio espacio
no de aprendizaje, de seguir sumando conocimiento, sino de seguir entregándote a la experiencia viva y transformadora de la práctica. Porque encontrar tu propia voz como profe, encontrar qué es lo que querés compartir con los alumnos, con los practicantes, con tu comunidad, seguro que está ahí latente en vos desde el principio, en por qué te anotaste por primera vez un instructorado, desde dónde nació ese deseo. Probablemente porque la práctica de yoga transformó tu vida. Seguramente viviste en tu propia carne y hueso el potencial de esta práctica para encontrarnos con nuestro propio potencial humano, divino, el propio potencial de nuestro cuerpo. Y volví ahí. Entonces, si te está costando encontrar tu voz, te está costando encontrar tu manera, si te sentís que estás haciendo un copy-paste constante de cosas que fuiste como recolectando, datos que fuiste aprendiendo, volvé a tu práctica. Volvé a tu práctica con un profe que te inspire, a tu propio mat en soledad para lo que sea que esté ahí sucediendo en vos pueda expresarse y que vos puedas observarlo en un espacio seguro. Porque lo mejor que tenemos para transmitir a nuestros alumnos es nuestra propia experiencia, es haber transitado por ahí. No saberlo todo, no conocerlo todo, es haber tenido el coraje de transitar el camino del yoga, de vernos en el espejo del yoga. Y lo mejor que tenemos para ofrecer a nuestros alumnos, más allá de la técnica, más allá del saber, de una gran secuencia, es encontrarnos a nosotros mismos donde estamos y permitir que ellos se encuentren a sí mismos donde están y nosotros encontrarlos donde están, ¿no? No pedirles más, no pedirles menos. Y eso, el único camino es volver a tu práctica. Entonces, sí, en el proceso de formación que armé hacia el corazón del asana, vamos a ver biomecánica y vamos a hablar mucho del proceso pedagógico, de qué manera transmitir nuestra propia experiencia corporal. Pero entonces el primer paso va a ser volver a nuestra propia experiencia, volver a nuestro propio cuerpo y volver a enamorarte de la práctica, de tu práctica, de lo que tu práctica te ofrece y te regala, para desde ahí y muy cercana a tu experiencia ir pudiendo darle forma a la manera más congruente con vos misma de transmitir eso a las personas que forman parte de tu comunidad. Así que, bueno, si te interesa, si resonás, si esto es algo que te hace sentido, me encantaría poder seguir charlando para empezar y quién dice, quizás compartir estos espacios de formación y de transformación. Porque la esencia de esta práctica es el vínculo, ¿no? Si decimos que el yoga es unión, entonces la esencia del yoga está en el vínculo, en cómo nos vinculamos. Y eso es lo más importante en la construcción de tu propio rol como profe de yoga. Te mando un abrazo grandísimo y si hay más de estos temas de los que te gustaría seguir charlando, bueno, puedes dejarme un comentario, puedes mandarme un mensajito, así sigue esta conversación.